¿Será algo del seminario? Bien, gracias a Dios, gracias a Papá Byron y a ustedes como familia ministerial por este honra y privilegio de servir en la casa. Creo que para un ministro, muchas veces lo comento aquí en la ciudad, me gusta hacer mucho equipo con los ministros de la ciudad, con los ancianos de la ciudad, como yo les llamo, porque es más fácil ir y predicar en otros lugares, en otras ciudades y naciones, pero tener el respeto, el cariño de los propios ministros de tu ciudad, ese es un privilegio. Y todavía más, tener el respeto, el cariño de la familia ministerial. Por eso doy gracias a Dios por esta oportunidad, Papá Byron, y a la familia. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a meditar tu palabra. Amén. Quiero empezar con Lucas 2:49. Dijo el Señor Jesús con apenas 12 años. Entonces les dijo a José y a María: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y vamos a meditar, amados, sobre el principio de la paternidad ministerial. De hecho, la reflexión que el Señor ha inspirado en mi conciencia va dirigida a que todos, y voy a decir esto proféticamente, incluso los hijos de Papá Byron que ahora no están conectados, todos meditemos en qué tanto estamos caminando en el principio de la paternidad ministerial. Y quizás usted piense como yo cuando el Señor me inspiró estas palabras, pero bueno, hay hijos de Papá Byron que no van a estar conectados y reviso el listado de los conectados y efectivamente, algunos no están conectados. ¿Y cómo es posible que la palabra sea para los que aún no estén conectados? Y yo le preguntaba eso al Espíritu Santo y me decía, bueno, así como cuando Jeremías, Isaías profetizaban a naciones que no lo estaban escuchando a él físicamente, sin embargo se soltaba la palabra. Porque me queda claramente la convicción en mi espíritu que el Señor quiere afirmar todavía más el principio de la paternidad ministerial en mi propio corazón y en el de mis hermanos. Y no me pongo en primer lugar porque tengo un lugar de preeminencia, no, sino porque sencillamente ustedes saben que cuando se ministra la palabra, primero uno tiene que aplicársela a su propia vida. Eh, Tanto en el hebreo como en el original español, ya sea del griego, el español proveniente del griego, del latín, por ejemplo, la palabra negocio, no necesariamente tiene que ver algo que involucre un lucro. Si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, va a decir que negocio viene del latín negocium, ocupación, quehacer o trabajo. No necesariamente tiene que tener una connotación de lucro o de interés. Lo mismo pasa con la palabra empresa. Doy gracias a Dios por la manera que el Espíritu Santo viene encaminando la reunión, porque la profeta Ruth habló, por ejemplo, de empresa, y lo mismo sucede con la palabra empresa. Viene del latín imprendere, que significa comenzar. No necesariamente toda empresa es una empresa mercantil con ánimo de lucro. El diccionario dice acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Es sinónimo de obra, operación, tarea, trabajo, acción. Y el Señor Jesucristo, con apenas 12 años, nos da una gran lección. No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y es muy probable que usted diga, bueno, hermano Yacer, siervo de Dios, está sacando el versículo fuera de contexto, porque en última instancia la aplicación primera que pudiéramos darle ese versículo es que nosotros debemos estar caminando en los negocios del Padre Celestial, no de una persona física humana. Eh, yo escucho mucho que muchas veces nosotros enseñamos u otros enseñan y dicen no se puede sacar un versículo fuera de contexto. Y estoy de acuerdo con eso.
pero el contexto no es solamente el contexto de un capítulo, sino el contexto profético de una escritura. ¿Por qué menciono eso? Porque, por ejemplo, usted puede leer que hay pasajes en las cartas de Pablo donde Pablo trae del Antiguo Testamento el versículo este, voy a citar más o menos memoria, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso sí es sacar fuera de contexto. Así, si no entendemos un contexto profético, definitivamente el apóstol Pablo en teoría sacó algo de contexto. Lo trajo del Antiguo Testamento, donde está hablando de los bueyes, y ahora lo aplica a la obra apostólica y paternal. Entonces, la realidad es que por eso muchas veces en la iglesia estamos peleándonos, como por ejemplo este principio de la paternidad ministerial. Hay apóstoles, profetas, profetisas muy reconocidas que despotrican en contra de la paternidad ministerial. Yo hoy no voy a tratar el tema de si la paternidad ministerial o no es un principio, voy a dar por sentado que lo es. Si alguien está interesado en profundizar en el asunto, el profeta David Balcázar tuvo la carga de parte del Espíritu Santo de organizar un seminario y vamos a trabajar en eso este sábado, 9 de la mañana, hora de México. Así que yo voy a partir de la idea de que todos entendemos con mayor o mayor claridad que aunque Mateo 23, 8, 9 dice no le llamen a nadie padre en la tierra ni a nadie maestro, aún así la paternidad ministerial es un principio. Cualquier duda al respecto la podemos ver el sábado. Por lo tanto, yo voy a partir hoy de que sí es un principio. Por lo tanto, la reflexión de hoy va en el sentido de que todos nos analicemos qué tanto estamos caminando en ese principio. Y para eso quiero recordar algunos versículos. Dice 1 Corintios 10:12, al que empieza a estar firme, mire que no caiga. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y eso me lo aplico a mí mismo. Aunque hable de paternidad, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que hay muchas advertencias de parte de Dios para que uno analice cómo está caminando. Dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Esta es la labor de un padre ministerial. Uno de los tantos funciones que un padre ministerial tiene en las manos del Espíritu Santo. Y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que hoy yo les quiero inspirar a que hagamos esa reflexión de cómo estamos caminando. Y para ello vamos a analizar 12 ejemplos. Vamos a ver la situación de los Gálatas con respecto al apóstol Pablo, de los Corintios, de los Efesios. Vamos a ver el caso de Demas, de Himeneo, Alejandro y Fileto, de los Filipenses. Una cita muy enigmática del apóstol Pablo donde dice, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Vamos a ver la propia experiencia de Timoteo con relación al apóstol Pablo. Vamos a ver la experiencia de Juan Marcos con relación al apóstol Pedro y de Diótrefes con relación al apóstol Juan. Si Dios me da la gracia, vamos a ver todo esto para analizar qué tan delicado es el principio de la paternidad ministerial. Primer ejemplo, los Gálatas. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Empezaron a llegar a Galacia ciertos ministros después de Pablo engendrar a los Gálatas, llevarlos e instruirlos correctamente, empiezan a llegar a Galacia ciertos ministros que antes habían llegado a Antioquía. Algunos de los que llegaron a Antioquía revela la propia carta a Gálatas que habían sido enviados por el apóstol Santiago, nada más y nada menos. Y estos, o algunos que venían con el mismo espíritu legalista, judaizante, que habían llegado antes a Antioquía, ahora llegan a Galacia. Y traen una reacción, una desviación de los Gálatas, al punto que Pablo les escribe así y vamos a recordar.
algunos pasajes de la carta a los Gálatas porque nos van a ayudar a entender cuán peligroso es cuando uno se desvía de lo que un padre ministerial a uno le ha enseñado, conforme a todo el consejo de Dios. Dice Gálatas 1, 6 al 8, un padre ministerial hablándole a sus hijos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¡Wow! Ustedes están en un peligro de maldición. En capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué peligro cuando uno se puede apartar de lo que Dios ha fundamentado en la vida de uno a través de un padre ministerial. Puede estar en un peligro de anatema, puede caer de la gracia. Dice en el capítulo 3: oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó, hechizó, embrujó? Ustedes lo saben bien, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas, yo les presenté, y en otros pasajes que no menciono por falta de tiempo, el apóstol Pablo les presentó correcta y debidamente al Señor Jesucristo. Pero ellos empezaron a escuchar ahora otras voces y cayeron en esta operación de brujería. Dice en el capítulo 4, versículo 9: ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amado, yo quiero que usted visualice conmigo qué advertencias tan serias, tan peligrosas les está haciendo el Espíritu Santo a los Gálatas a través de su padre ministerial. Dice en Gálatas 5, 7 y 8: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En Gálatas 4, él le dice en el versículo 15: ¿dónde pues está esta satisfacción que ustedes experimentaban? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Amado, a lo largo de los años, uno como pastor, uno como ministro, sabe que vamos a hablar ahora nosotros con respecto a nuestros hijos, para visualizar mejor el asunto. Usted sabe que hay personas que Dios nos ha usado para llevarlos a Cristo, y al ver que nosotros somos un instrumento, un simple instrumento del Espíritu Santo, un simple instrumento de Dios en la mano del Espíritu Santo, se enamoran de nosotros, como pasó con los Gálatas con Pablo, hasta el momento en que uno les tiene que corregir algo y ya ahí murió el amor. Bueno, ahora el punto es, yo también he visto eso a lo largo de los años con algunos hijos de Papá Byron. Y yo mismo, en varias ocasiones, he tenido que reprender mi corazón y decir: hey, alíñate, porque ahora, porque te corrijan, no vas a dejar de amar. Mi pregunta es: ¿solo a mí me ha pasado? ¿Solo yo he tenido que decirle a mi corazón, alíñate, cuidado? ¿O será que a alguien más le ha pasado? Continuamos, Gálatas 4:19. Hijitos míos, y amo este versículo porque, aunque solo sea un versículo en la carta de los Gálatas, nos deja ver que es un padre hablándole a sus hijos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Y este es un versículo precioso porque nos revela otra de las funciones que un siervo de Dios con una unción paternal tiene para un hijo ministerial. ¿Cuál es la función? Que el hijo no sea un esclavo de un padre, humanamente hablando. No, sino que Cristo se ha formado en un hijo. Formar a Cristo, conectar, conectar a los nuevos creyentes con, con el Padre. Dice en el capítulo 6, el que es enseñado en la palabra, haga 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y muchas veces nosotros en nuestras enseñanzas usamos este versículo 7. Hermanos, discípulos, iglesia amada, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo que el hombre sembrar también segará. Bueno, para aquellos que les gusta ubicar el contexto, precisamente el contexto lo que nos está enseñando es que si uno se desconecta del que a uno le enseña la palabra, y aquí evidentemente la enseñanza es Gálatas, ustedes han caído en estos peligros, caer de la gracia, anatema, etcétera, etcétera, es porque ustedes se desviaron de lo que yo, vuestro padre ministerial, le enseñé. Y empezaron a escuchar otras voces que han venido con un Jesús diferente, con un evangelio diferente y con un espíritu diferente. Por supuesto, todo lo que uno siembra en el espíritu, como sigue diciendo, no solamente está conectado con la paternidad, pero también está conectado con la paternidad. Y este principio de conectarse con la paternidad, aquí queda claro, también tiene que ver con cómo tú encaminas tu honra financiera a Dios, si primero no pasa por un padre ministerial. Y esto viene confirmado precisamente también, es decir, la honra a Dios a través de un padre ministerial, la honra financiera. En 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, sí, ya no solamente la palabra, lo espiritual. Dice 1 Pedro 4, el que ministra con la palabra, ministra con la palabra. El que ministra con el poder, ministre con el poder. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Así que la desconexión de los Gálatas con el apóstol Pablo los llevó a una caída espiritual grave, peligrosa y casi irreversible, como ya vimos. Vamos a ver el segundo ejemplo, los corintios. Este es otro ejemplo. Estos son los dos ejemplos donde yo me voy a detener y voy a dedicar más tiempo. Los Gálatas y los Corintios. Ya luego vamos a ir más rápido porque son dos ejemplos. Los Corintios, vamos a leer algunas porciones de la carta. Dice Pablo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. Bueno, ustedes conocen, ¿verdad? Que Pablo fue usado por Dios para llevar a los corintios a Cristo, dice el versículo 4. Gracias de hoy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pregunta, ¿a través de quién el testimonio de Cristo fue confirmado en los Corintios? Eso se responde en el capítulo 4, a través del apóstol Pablo. Así que lo que Pablo está diciendo, y son tremendas palabras, es decir, son palabras tremendas. Y si no estuvieran en la Biblia, uno diría, como decimos en México, Pablo le echa mucha crema a sus tacos. Porque Pablo dice, ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y uno diría, bueno, fue una obra directa del Espíritu Santo a los Corintios. No, pero es que el versículo que sigue dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿a través de quién? Si luego en el capítulo 4 se nos dice que fue a través de Pablo. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Dice el versículo 10, os ruego pues hermanos,
perdón, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ustedes conocen, amados, que los corintios, cuando revisamos toda la carta y vemos la segunda, entre los corintios había muchos problemas, muchísimos. Desde temas de divisiones, que es el primero que se trata aquí, fornicaciones, no saber ministrar correctamente la disciplina, no saber ministrar correctamente la Santa Cena, dudas con los dones, mal ejercicio con los dones. Pero el primer tema que trata el Espíritu Santo a través del Padre Ministerial es la división. Y yo quiero que analicemos cómo el Espíritu Santo resuelve el punto fundamental que es el de la división. A partir de ahí, el Espíritu Santo a través de Pablo empieza a recordar que el fundamento de la iglesia es Cristo. Y uno diría, bueno, el tema solo se va a resolver, todo el tema de la división y de todos los problemas que tienen los corintios se va a resolver poniendo a Cristo como fundamento solamente. Vamos a ver si con eso es suficiente. Dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 17, para adelantar un poquito. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicarle el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. A partir de ahí, todo el capítulo está poniendo a Cristo como fundamento. Versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el capítulo 2 vuelve a hablar Pablo que todo lo que él ha hecho ha sido por el Espíritu Santo para poner a Cristo como fundamento. Vuelve a retomar Pablo el tema en el capítulo 3. Dice, de manera, hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pues porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y como hombres. Y sigue hablando del problema de división y aclara que todo lo que Dios ha hecho ha sido por medio de hombres. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Versículo 5. Servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahí es donde en ese contexto él dice en el capítulo 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, el Espíritu Santo, Pablo guiado por el Espíritu Santo está tratando de poner a los Gálatas en el diseño correcto con la plomada. Cristo es el fundamento, ustedes no pueden andar divididos, pero también no pueden dejar de visualizar que Dios pone los fundamentos a través de padres ministeriales. Dice el versículo 18 del capítulo 3, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así llegamos al capítulo 4, y en el capítulo 4, miren lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Wow, eso si uno lo fuera a ver carnalmente no diría, este Pablo está tremendo, porque aún de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, iglesia, lo que tú pienses de mí es secundario si no está alineado con lo que dice el Espíritu Santo. Así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno
os envanezcáis unos con otros. Ay, aquí empieza un tema delicado. Es que hay un envanecimiento en ustedes, corintios. Y el envanecimiento de uno contra ustedes, entre ustedes, no solamente es entre ustedes, resulta que también es con nosotros. Yacer, eso no dice el capítulo, sigamos leyendo, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Sí, a ver, corintios, todo lo que les dije al principio, que ustedes están enriquecidos en todos, en todo, perdón, en Cristo, todo eso ha sido por una administración apostólica paternal. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, ojalá reinases para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. Entonces, el problema, Corintios, es que se levantó el orgullo típico que tenemos los seres humanos y que hay que llevar a la cruz cada día, ¿no? Continúa diciendo el apóstol Pablo, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, padres ministeriales, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, pero ustedes fuertes. Nosotros honorables, vosotros honorables, pero nosotros despreciados. Resulta que lo que Pablo les está diciendo en clave muy elegante es, ahora los hijos se creen más que los padres. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos ofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y uno diría, Yacer, estás exagerando con tu interpretación. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice versículos que siguen. No escribo esto para avergonzaros. Si les tengo que decir que ustedes están envanecidos, que el problema que hay entre ustedes, vamos al fondo del asunto, las divisiones y todo lo que está pasando es porque ustedes no están siguiendo lo que yo a ustedes les instruí de parte de Dios. Porque en el fondo, el problema con ustedes es que están envanecidos. Lo mismo que le pasó a los Gálatas. Por eso les voy a amonestar como hijos míos amados. Y aquí vuelve la clave. La misma clave que estaba en la carta a los Gálatas. Precisamente porque son mis hijos. Precisamente porque son mi responsabilidad delante de Dios. Precisamente porque tengo claro lo que luego le escribí a los hebreos. ¿Quién cuida tu alma? Sométete a tus pastores porque ellos cuidan tus almas. Yo tengo esa responsabilidad de cuidar tu alma, Corintio. Por eso te tengo que amonestar como hijo amado. Porque de hecho, nadie más tiene esa responsabilidad. Porque Dios me escogió para ser tu padre ministerial. No tengo otra opción, si realmente te amo, que corregirte. Y aquí va un tema, porque aunque tengan 10.000 años en Cristo, mentores, maestros, instructores, coberturas, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Me acuerdo que hace años conversaba con alguien y me decía, la autoridad no se impone, la paternidad no se impone. Yo estoy de acuerdo con el principio, pero hay veces que uno sabe que el Espíritu Santo te está diciendo, ellos son tus hijos y no te lo está diciendo para que te enseñorees, sino para que los corrijas. Y hay momentos donde, como Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente. De eso vamos a hablar en el seminario el sábado, si Dios quiere. Entonces, al final el problema con ustedes, corintios, es que ustedes han envanecidos y ahora creen que están saciados, ricos y reinando, separados del Padre ministerial que Dios le dio. Por tanto, ruego que me imiten. Y aquí hay otro. ¿Qué fue lo que pasó con los corintios? Exactamente lo mismo que pasó con los gálatas. Porque la iglesia de Corintio la empezó el Espíritu Santo a través de Pablo. Pero luego llegó Apolos, que dice el libro de los Hechos que es un varón elocuente. Luego llegó Pedro, que obviamente cuando Pablo empieza su ministerio años después de Pedro, ya Pedro era el mega apóstol. Eso es como que ahora yo tenga mi congregación aquí en Mérida y venga a predicar en Mérida, Papá Byron, y Papá Byron empiece una congregación en Mérida.
Mis hijos se van a ir con papá Byron, eso me queda claro. Que venga aquí a abrir una congregación en Mérida el apóstol Mindy, que venga el apóstol Buzo, que venga el apóstol Martín. Olvídate, mi gente, cuando conozca a papá Byron y a mis hermanos ministeriales, si no tienen una clara revelación de que el cubanito es su padre, olvídate que se van a ir con cualquiera de mis hermanos mayores. O se van a ir con Guillermo Maldonado, con Cash Luna, con cualquier siervo de Dios, ¿verdad? Ahora, eso es lo que pasaba, porque hoy vemos a un Pablo como un mega apóstol, como un perito arquitecto, pero hay que ubicarnos en el contexto de la época. Para los corintios, Pedro era más grande, más reconocido que Pablo. Pedro, Juan, cualquiera que viniera de Jerusalén a Corintio, a Galacia, cualquiera, vienen de la casa matriz, vienen del cuartel general. Pablo, y no sé qué tanto sea Pablo apóstol, si cada vez que va a Jerusalén anda en bronca con la gente en Jerusalén, ¿no? Entonces hay que ponerse en contexto de los corintios. Pero Pablo no le queda otra de decirle a los corintios, con la pena, mijito, yo soy tu padre y te tengo que corregir. Más te vale que lo entiendas, ¿no? Y Pablo les dice algo más, dice, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y Pablo, como no podía estar en todos los lugares, y en aquella época no existía ni WhatsApp, ni Instagram, ni Zoom, dice, bueno, para yo poder extender mi ministerio con ustedes y que ustedes aprendan a ser buenos hijos de Dios, siendo buenos hijos ministeriales, les voy a dar un ejemplo y les voy a mandar a Timoteo como un ejemplo. Esto mismo lo vamos a ver después con los filipenses. Lo mismo hace el Espíritu Santo a través de Pablo con los filipenses. Le dice, filipenses, yo les mando a Timoteo porque como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. En otras palabras, si tú quieres servir bien en el reino de Dios, que aunque el reino de Dios es un país, todo país tiene un territorio, tiene una población y tiene un gobierno. Por eso el reino de Dios es un país, porque es un territorio, los cielos y la tierra, tiene una población. En los cielos dice Job que ahí se reúne el Padre con los hijos de Dios celestiales. Y en la tierra el Padre se reúne con la iglesia, con los hijos de Dios que tienen doble naturaleza, espíritu en una carne. Esa es la población del reino de los cielos. Y hay un gobierno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún dentro de la Trinidad, Jesús dice, el Padre mayor que yo es. El gobierno está bien definido, está bien establecido, y hay una constitución y ya está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los elementos. Y hay soldados también. Ahí están los ángeles y están los serafines que cortan cabeza cuando es necesario. Pero a pesar de eso, la esencia del reino de Dios es una familia. Y el tema que muchas veces nos cuesta trabajo entender es que la paternidad de Dios, Dios la administra a través de hombres que él escogió. Porque el principal llamado de Adán fue ser padre. El principal llamado de Abraham fue ser padre. El principal llamado de Elías fue ser padre de Eliseo. Bien, así que el problema de los corintios es que estaban envanecidos con la persona que Dios escogió para que fuera su padre. Dice después el apóstol Pablo en el versículo 18, ustedes están envanecidos, algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando un padre nos visita, hay una supervisión. El famoso versículo donde Jesús dice, Jerusalén, si tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Lucas 19 a partir de 42. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el griego, la palabra original es obispado. Es decir, que cuando un obispo, cuando un padre nos visita, es una visitación del cielo. Y esa palabra obispado, cuando usted la busca en los diccionarios cristianos, bíblicos, el Strong y todo lo demás, significa investigación, inspección, supervisión. Sí, cuando un padre ministerial nos visita, cuando Papá Byron nos visita, hay un momento de visitación, investigación, inspección, supervisión del cielo. Por eso Mateo 10 dice,
Si a ustedes les reciben, van a ser bendecidos. Si a ustedes no lo reciben, sacude la planta de tus pies. Porque fue un tiempo de inspección, de obispado, de supervisión del cielo. Así de grave es cuando Papá Byron nos visita. Y yo estaba estudiando esto y dije, chin, a ese nivel nunca lo había entendido antes. Yo sé que cuando viene Papá Byron, la paz que está en él reposa sobre mí, lo dice Mateo 10, y yo lo recibo como de parte de Dios, pero que también tuviera esa connotación de ser una inspección. Y que si en el momento que él me visita hay cosas en mi vida que no están bien alineadas, ¿puedo estar en problemas? Porque es el día del examen. Por eso Pablo dice, voy a ir a ustedes, pero prefiero retrasar mi venida. Y lo dice en la primera carta y lo dice en la segunda. Prefiero retrasar mi ida a ustedes. Porque si yo voy ahora así como están, les meto en problema. Vamos ahora al ejemplo de los efesios. Y ahora sí por cuestión de tiempo, voy a procurar que ustedes recuerden conmigo. En Hechos 20, Pablo le dice a los obispos, ustedes sabrán que después de mi partida entrarán lobos rapaces y aún de entre ustedes mismos se levantarán hombres que no perdonarán al rebaño. Qué peligro cuando uno se desconecta del padre ministerial, uno se puede desviar. De hecho, vamos ahora al otro ejemplo, Demas. Dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, la evidencia de que Demas se desconectó con Dios es que se desconectó de su padre ministerial. Sencillo. Si alguien no lo quiere ver, bueno, ahí está la Biblia. Himeneo, Alejandro y Fileto, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se desconectaron de Pablo? Se desconectaron de Dios. Ahí está la Biblia. ¿Será que la autoridad que dice Primera de Corintios 2 veces y Segunda de Corintios 1 vez, que es para edificación y no destrucción, será que incluye cuando uno se desalinea? Un padre tiene la autoridad en el nuevo pacto de entregar a alguien a Satanás. Ahí está. Casos extremos, obviamente, pero están. Gente que se desconectó de Pablo y terminó desconectándose de Dios. Los filipenses. Wow, los filipenses siempre tomamos como uno de los ejemplos más hermosos de una buena iglesia. Bueno, vamos a ver qué pasó con los filipenses. Dice Filipenses 4:15. Ustedes, filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Felicidades. Los filipenses empezaron bien. Dice luego en el versículo 9, antes, lo que aprendisteis, recibiste, oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin han revivido vuestro cuidado de mí. Ay, ¿qué le pasó a los filipenses? En algún momento se desconectaron de Pablo. Y estos son detalles que a veces no vemos. Y Pablo le está diciendo, qué bueno que se volvieron a reconectar conmigo. No por mí, porque él lo dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, estoy saciado, así para estar saciado como para tener hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Por qué? Porque dice después, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, cuando uno está sembrando en el ministerio de un padre, uno está sembrando en el cielo, lo dice Pablo. Por eso a ellos que revivieron el cuidado de hijo a padre, les dice, esta ofrenda que he recibido a través de Epafrodito es para Dios, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, la ofrenda que uno hace con el padre ministerial, ya sea financiera, ya sea sirviendo en la familia ministerial, para Dios, dice el Espíritu Santo, a través de Pablo, es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por eso a ustedes que se reconectaron conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Otro ejemplo rápido. Le está escribiendo Pablo
a los filipenses y les dice: espero en el Señor Jesús enviaros prontos a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. ¿Quiénes son todos? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando del apóstol Juan? ¿Del apóstol Santiago? ¿Del apóstol Pedro? Está hablando porque todos es todos. No, evidentemente Pablo está hablando de sus hijos ministeriales. Sí. Muchos de mis hijos ministeriales buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Por eso solo les puedo enviar a Timoteo. Hace años, yo, cuando he podido, he dicho, tenemos que entender cada vez más el principio de paternidad ministerial, porque tenemos que seguir siendo hijos cuando papá Byron viaje menos. Tenemos que seguir siendo hijos cuando papá Byron viaje a una ciudad y solo, por ejemplo, esté físicamente hablando en la congregación de un hijo maduro que tiene mejores condiciones en su congregación, etcétera, etcétera, y los demás tengamos que ir ahí. O vamos a ser como niños malcriados, que porque papá Byron no me visita a mí, sabiendo que está en mi ciudad o está en mi país, no voy a ir donde él está. Porque al final, hace años venimos advirtiendo de esto, que uno tiene que entender que uno tiene que ir donde está el Padre. Tremendo ejemplo de eso, David. Hoy la profeta Ruth hablaba de eso. A David lo buscan y se lo llevan para el palacio, como el exorcista del rey. Y de pronto viene todo este tema con los filisteos y uno diría, bueno, David está en el palacio, porque el capítulo anterior termina estando David en el palacio. Y cuando sucede todo el tema este con los filisteos y el gigantón, resulta que David está con su padre. ¿En qué momento David se regresó a su casa? Pero tenía un claro entendimiento de dónde está su casa. Qué tremendo que el día de mañana papá Byron tenga un hijo en Asia y tenga que romperse la cabeza a quién envío, a quién envío, a quién envío, porque todos están ocupados en su ministerio. ¿A quién envío? Timoteo, acabamos de leer, dice Filipenses 2, pero ya conocen los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos. Qué tremendo. Es bíblico, es espiritual. Que un hijo se preocupe por la comida de papá Byron, si duerme bien, si no duerme bien, si viste bien, si tiene un problema con su correo electrónico, con su iPad, con su celular. ¿Es bíblico? Sí. ¿Es tan espiritual como ir a predicar? Sí. Y este versículo lo enseña. Yo les voy a enviar a Timoteo después que yo vea cómo van mis asuntos. De la misma manera que Eliseo le servía a Elías. Es tan bíblico y es tan espiritual para Dios que si uno en un momento de oportunidad está con papá Byron, se preocupe tanto por su comida, su salud, su iPad, su correo, etcétera, en fin, ¿cómo ir a predicar? No es más espiritual ir a predicar, no, aquí está. ¿Por qué? Porque la unción paternal está sobre él, recae sobre él. Y este mismo Timoteo, que está puesto aquí como un gran ejemplo, a Timoteo pasan los años y Pablo le dice, Timoteo, segundo Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo. Y en 2 Timoteo 1:8 le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Es decir, que a un Timoteo pasaron los años y de pronto como que tuvo que ser corregido en su visión. Y termino rápidamente. Juan Marcos. ¿Qué le pasó a Juan Marcos? Ustedes han escuchado seguramente. Si usted es hijo de papá Byron, usted ha escuchado, porque papá Byron lo ha mencionado en diferentes lugares, de diferentes maneras, el ejemplo de Juan Marcos. Hijo ministerial del apóstol Pedro, lo dice 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, le saluda. Juan Marcos, o Juan, que tenía como sobrenombre Marcos, hijo ministerial del apóstol Pedro, llegan Pablo y Bernabé, se enamora de Pablo y Bernabé y deja a su padre ministerial. Terminó que rajándose en medio de una jornada apostólica y tuvo que regresar con su padre para ser restaurado. Esto es algo que muchas veces nos pasa a los hijos. Llega ahora Billy Graham, llega ahora, estoy poniendo ejemplos para que me entiendan, y uno de pronto cree que el otro ministro, por ser más reconocido, por tener aparentemente más unción,
más fama, uno ya quiere abandonar al padre ministerial. Aguas. El padre ministerial de uno es el que a uno le tocó, así como el padre biológico es el que a uno le tocó. Diótrefes con respecto a Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener en primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas con nosotros. En otras palabras, cuando yo vaya, voy a corregir a Diótrefes como un hijo. Entonces, amado, hemos visto los ejemplos de los Gálatas. ¿Qué les pasó? Que tropezaron con relación a su padre ministerial y a Dios. Los corintios, los efesos, Demas, Himeneo, Alejandro, Fileto, los filipenses. Esa frase enigmática de Pablo de que todos buscan lo suyo, Timoteo, Juan Marcos y Diótrefes. Es un reto caminar todo el tiempo y perseverar en el cumplimiento de la paternidad ministerial, sí lo es. Termino recordando lo que dice Hebreos 3:17. Obedecer a vuestros pastores, padres ministeriales, entiéndase, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues, porque esto no es provechoso. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a caminar, a perseverar, a entender y a corregir lo que tenga que ser corregido. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, me cayó un 20 a la alcancía porque muchas veces nosotros decimos, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo tomamos como una promesa, pero el contexto que nos acaba de presentar el profeta Yacer es tremendo, porque hay un antecedente de obediencia ahí y de estar participando con el que es nuestro Padre ministerial en su tribulación y en todo lo que ahí dice. Entonces está tremendo. Muchas gracias por la palabra. No sé si papá Byron quiera añadir algo. No, muy clara, 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 muy, muy bella, tanto que les bendigo al Señor con todas las fuerzas de mi corazón por el honor que me otorgó, pero muy linda, no, al contrario. Adelante, apóstol David, adelante. Gloria a Dios.